Bienvenidos a la mesa del ayer. En este capítulo vamos a tratar sobre un tema muy interesante. En este video vamos a tratar acerca de la crisis durante el primer gobierno de García. Iniciaremos con un breve contexto acerca de la crisis de ese entonces, elaborado por mí. Luego pasaremos una entrevista con Olga Chávez, una señora de 81 años que vino a Lima del pueblo de Patás en La Libertad en 1969. Ella nos contará sobre sus vivencias en la crisis del primer gobierno de Alan García. Y por último, vamos a realizar una comparación entre el contexto y la entrevista. Para contextualizar el periodo delimitado, haré uso de 4 fuentes. Primero, atendiendo la transición entre gobiernos, haré uso de Belaúnde García de John Crafton. Luego, para el plano económico, haré uso de 2 fuentes. La de evaluación crítica de la política económica de Alan García, balance a los 3 años de gobierno, por Javier Higgins. También, Economic Crisis in the Demise. Economic crisis and the demise of the legal left in Peru. Eso, por Robert Kenneth. Y por último, haré uso del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sin más que agregar, empecemos. Para entender el primer gobierno de Alan García, hay que mirar un poco hacia atrás. Durante el segundo gobierno de Belaúnde Terry, el Perú ya venía arrastrando una seria crisis económica, causada principalmente por el gasto público sin respaldo productivo, el déficit fiscal, el endeudamiento externo y la emisión monetaria. Ello produjo una inflación de más del 100% anual. Esto significó la devaluación del sol de oro, la moneda de entonces, lo que obligó al gobierno a cambiar esta moneda. Así es que nace el 1 de febrero de 1985 el INTI, que equivalía a 1000 soles de oro. El gobierno aprista heredó un país con serios problemas económicos, instituciones debilitadas y un escenario de violencia en aumento. El APRA tenía mayoría absoluta tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, lo que lo llevó a optar por un modelo económico heterodoxo, el cual estuvo a cargo de Luis Alva Castro, su premier y ministro de Economía. ¿Y cómo empezó? Pues nada mal, al menos por el flor de los primeros años. La inflación bajó a un 60%, el PBI volvió a alcanzar tasas de crecimiento similares a los años 50, los salarios reales aumentaron, los subsidios y controles de precios se mantenían. Durante los primeros años se gastaron todas las reservas del Banco Central. El Estado seguía gastando sin control, así que recurrió a la famosa maquinita del Banco Central para imprimir más dinero, con eso cubrir el déficit fiscal. García limitó el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. Eso nos aisló totalmente del sistema financiero internacional. El FMI nos declaró inaccesibles e insolventes. En resumen, ya no nos iban a prestar plata. En julio del 87, García lanza un estruendo político, anuncia la estatización de la banca. En simple, el Estado iba a controlar los bancos privados, ello con el fin de dirigir el crédito hacia sectores productivos y evitar que los grandes grupos económicos tuvieran tanto poder. Pero de nuevo, se rompió por completo la confianza del sector privado, salió todo mal, cayó la inversión y el valor del índice se desplomó. La inflación se convirtió en hiperinflación. Apartándonos del plano económico, el conflicto armado con Sendero Luminoso y la MRTA se intensificaba. García pidió facultades extraordinarias para unificar los distintos cuerpos policiales y formar la Policía Nacional. Además, creó el Ministerio de Defensa, el cual agrupaba a los ministerios que lo precedieron, el de Guerra, el de Marina y el de Aeronáutica. La población vivía entre el terror de los atentados y la represión de las fuerzas del orden. Las noticias de todos los días eran atentados terroristas, asesinatos de familias enteras, explosiones de bombas caseras, coches bomba e inclusive niños bomba. ¿Me podrías decir tu nombre, por favor? Olga Chávez Lozano, ¿De qué parte del Perú vienes? de La Libertad, de la provincia de Patás, ¿En qué año llegaste a Lima? del 69, ¿Por qué viniste a Lima? por visitar a mi sobrina que estudiaba acá. Ya. Y me quedé por verlo a ella y pues trabajé acá en una fábrica de calcetines de media, ¿En qué parte de Lima trabajas? acá en Gamarra, en la cuadra. Es Sí. en Gamarra. Una ¿Ese ha sido fábrica tu de único señor trabajo? Sí,
Bueno, después de ya. Fernando fue Alan García. Alan García, que hubo mucho terrorismo en Ayacucho, mucha gente se fueron, perdieron mucha familia, muchos hijos, padres. De la gente se fueron por el extranjero y vinieron para acá, Lima, también por la misma necesidad y el temor que tenían que les mataban. Pues. No podíamos salir a la calle, había muchas bombas, ¿no?, que ponían a los bancos, volaban, mataban a la gente. Había mucha necesidad para comer, muchas huelgas, Claro, había mucha escasez de alimentos. Ya, pero esta escasez de alimentos, ¿en qué año empezó? O sea, ¿fue antes de Fujimori? Antes, pues. Pero quisiera preguntarte, ¿cómo recuerdas la época de Alan García, De Alan García, que su primer gobierno? primer gobierno que hubo el terrorismo, pues, hijo. Claro, empezó el terrorismo. Y ahí muchas maldades, habían colas para comprar los alimentos, había mucho apagón, los chicos estudiaban con velitas porque no había luz eléctrica, se lo volaban las torres. Pues. ¿Recuerdas si se te dificultaba conseguir alimentos? Sí, ¿Verdad que iban con sus fajos de billetes y no? sí. Tremendos. ¿Tenías fajos de billetes de los intis? Ahora, ¿Y recuerdas algún tipo de cambio que tuviste que hacer en tu alimentación diaria? O sea, si antes comías, no sé, bueno, antes comías mucho más y luego empezaste a comer mucho menos. claro, pues ya bajó, pues, hijo. Claro, pero algún alimento que ya no había. No había la leche. Y No había leche, las carnes, casiones, aceites, el arroz, no había mucho. ¿Y con qué lo reemplazaste? O sea, Con comidas que venía de la sierra, pues trigo, maíz, alberjas, de todo que venía, pues papa. ¿pero recuerdas algún platillo en específico? O sea, algún platillo en particular. De comer. Ujú. Bueno, nosotros comíamos el desayuno, su leche, su café, su pan, que había el pan popular. Claro, pan popular. Hacía cola para comprar el pan popular. Bueno, en la coexistencia familiar, porque en esa época, ¿cuántas personas hacían tu cargo? Yo, yo y tu abuela Lila. Claro, mi abuela Lila. Sí. Después una sobrina que vino a estudiar. También éramos como 6 en la casa. 6. Sí, después ya vinieron ¿Todas eran mujeres? mujeres, sí. La harina. Ya. Ahora, un poquito de su azúcar. La levadurita para que fermente. Ya. Después, el huevo. ¿Un solo huevo? 2 muchachos, 2 huevos, según la cantidad de la. ¿Para de cuántos, harina, para pues. cuántos da para 2 huevos? Para 1 kilo, para medio kilo, voy a echar un huevo nomás, es un cuarto nomás, para un cuarto de harina. Ya, la agüita, un poquito de sal, su salsita, su sal. Ahora lo hacemos la masita. Con la harina y el huevo y un poquito de aceite para que no endure. Ahorita lo fríamos. Ya. ¿Tienes algún recuerdo comiendo canchangas con la familia? ¿Algo que rememores? Claro, con toda la familia tomábamos lunch con cachanga o desayuno con toda la familia, pues, con su café y juntos con los chicos. ¿Con tus sobrinos? Iban al desayuno, sí, que vayan al colegio.
con mi mamá, ¿te acuerdas? También, y tu mamá cuando ya estaba niña grande, se casó, hacemos cachangas. Ah, Con mi abuela, ¿no? sí, con mi hermana, con Lila. Más que nada para el desayuno. Para el desayuno, para lunch también, no tomábamos lunch. Creo que también aguantaba todo el día, ¿no? Claro, sí. ¿Y quién te enseñó la receta? Mi mamá, Mi bisabuela Herminia. sí, mi mamá se enseñaba a hacer el pan, pues. Pues en la sierra se hacía el pan, en el horno con leñas, calentábamos el horno para hacer el pan. Se es también con queso. Con queso también se es la cachanga. Pero estas cachangas en específico que Sí. comías y comimos también son sin nada. Sí. ¿Cuánto aceite? Regular, bastante para que no salga amarillito. Cosa fácil. Bien. Ahora las aplastas. Antes no había pan, hacíamos cachangas para tomar desayuno, para Que como tomar lunch. en la época de Alan García, ¿no? Sí, Que no... hacíamos, sí. Su cachanguita, comprábamos harina y hacíamos la cachanga, pues. Hasta ir a hacer la cola para el pan, ya llegábamos a la hora de ya no había pan, se terminaba el tiempo del Alan, pues. Este gato es travieso. Cuenta la plata que faltaba. No se ganaba mucho en este tiempo trabajando. Tú ahí trabajabas en una... Me dijiste que trabajabas en una... Fábrica de media, pues. De calcetines, claro, ¿no? Trabajaba años yo ahí. Y toda mi juventud. Por último, escuchar a la señora Olga Chávez Lozano es acercarnos a una parte viva de nuestra historia, a los recuerdos de una generación que enfrentó uno de los momentos más duros del Perú moderno, pues llegó a Lima desde la libertad en 1969, con la intención de visitar a su sobrina, y terminó construyendo una vida en Lima, trabajando en una fábrica de calcetines en Gamarra, como lo mencioné anteriormente. Fue testigo directa de cómo durante el primer gobierno de Alan García, no solo la ciudad, sino el país entero cambiaban bajo el peso de la crisis económica, el terrorismo y la escasez. A través de su relato comprendemos lo que significó realmente no encontrar leche, carne, ni pan u otro tipo de alimentos. Como en medio de la necesidad, la creatividad y la resistencia se hacían parte del menú. Donde antes había pan, ahora había cachanga, dice doña Olga. Donde antes se compartía con comodidad, ahora se ajustaba cada porción para alcanzar a todos. Pero más allá de la pobreza material, también se vivía el miedo a los atentados, a salir y no volver. El Perú no solo se empobrecía, también se rompía por dentro. Sin embargo, como nos ha enseñado doña Olga, también hubo una fuerza, la fuerza de seguir adelante, de adaptarse, de proteger a los suyos. Su testimonio no solo nos habla de dificultades, sino también de dignidad, solidaridad y coraje, y tal vez tradiciones. Al recorrer estos años entendemos que la historia no es solo lo que dicen los libros o lo que tal vez podemos llegar a encontrar en internet, sino lo que realmente vive la gente, y que escuchar a quienes estuvieron allí nos ayuda a comprender mejor nuestro presente para no repetir los mismos errores y valorar más de lo que hoy tenemos. Mi nombre es Luis Oncoy, perteneciente al grupo de la Mesa del Ayer, y estamos totalmente agradecidos por la oportunidad que nos ha podido brindar tanto la entrevistada como el profesor, ya que hemos podido concientizar un poquito más y saber también ese tipo de dificultades que se pudo llevar a cabo en aquella época. Esperemos de todo corazón de que esta entrevista haya servido, tal vez aparte de fines académicos, y con nosotros será hasta la próxima vez.